Ya estamos de vuelta ya en esta hora. Ya tengo enfrente a nuestro pastor Hugo Vázquez junto a nosotros. Le doy la bienvenida a usted. Bueno, ya estábamos comentando un poquitito que usted era pastor, que también de profesión psicólogo y es más encima de Ecuador. ¿Está muy bien? ¿Sí? Así es, así es. Que el Así es, Señor mi le hermana Jenny. bendiga mucho, pastor. Bienvenido al programa Entre Cristianos. Nosotros somos de Chile, la radio Mi Momento con Dios de Valdivia. Y somos una radio online que estamos trabajando ya hace 3 años. Este próximo año cumplimos 4 añitos ya estando al aire con la ayuda del Señor. Y bueno, muy contentos porque también hemos podido tener la oportunidad, por ejemplo, de hablar con usted hoy. Qué bueno, mi hermana. Y yo agradecido por la invitación. Para mí siempre es un privilegio, un honor poder compartir en diferentes partes del mundo, ¿no? La tecnología nos une y eso es bonito y más para hablar de las cosas del reino de Dios, ¿no? Claro, bueno, nosotros queríamos hablar porque se ve como un poco, a ver, como un poco controversial en otras palabras cuando hablamos de psicología. Vemos a muchos Ujú, que ujú, en cierta manera son como, bueno, dicen inmediatamente, yo no creo en la psicología. Yo no creo en un ujú, psicólogo, por ejemplo. Yo tengo a mi hija tiene 25 años, ella es psicóloga también, y veo la labor que ella también está haciendo porque ella trabaja en un colegio, entonces trabaja con niños, con jóvenes, y veo la ujú. labor que ella tiene, y la verdad de las cosas, uno puede sacarse el sombrero, porque ¿en qué sentido? No por darle vanagloria, ni exaltarlos, ni nada de eso, pero la ayuda que prestan hoy en día a estos niños y a estos jóvenes. Tanto más sería esta ayuda, que sería una ayuda muy fundamental hoy en día, también en el cristianismo. Entonces es Ujú. ahí donde usted nos va a hablar entonces acerca de este tema que, como digo, que es controversial para muchos, a los cristianos no les gusta, pero ¿cómo yo voy a ir, dicen, a un psicólogo? ¿Cómo voy a ir yo a un psicólogo si nosotros tenemos a Cristo, tenemos a Dios? Y es ahí es donde Ujú. tenemos que salir de algunos mitos que hay ahí y que es importante también hablarlo. Así es, así es. El tema, mi hermana Jennifer, es que existe bastante desinformación acerca de lo que es la psicología, ¿no? Se debería partir desde ahí teniendo un concepto claro de qué es psicología. Y la psicología es una ciencia muy amplia, abarca diferentes aspectos de la vida del ser humano, ¿no? Estudia la conducta, sí, del ser humano, pero en diferentes ámbitos. Por eso es que tenemos psicología educativa, psicología social, Claro. psicología forense incluso, y la psicología clínica, que es la más conocida. Pero existen ciertos estereotipos, especialmente entre cristianos, como que el psicólogo es alguien donde uno se va para que le diga lo que tiene que hacer, ¿no? Claro. Y ahí se suele hacer el paralelismo entre la psicología y la consejería cristiana. Entonces, obviamente, muchos van a decir, no, yo prefiero la consejería cristiana, que me van a aconsejar según la Biblia. Pero la psicología no necesariamente es solamente para aconsejar o para dar psicoterapia, abarca muchas áreas de la vida. Entonces, desde ahí deberíamos conocer un poco más lo que es la psicología. Y de igual manera, cuando muchos hermanos o muchos cristianos dicen, yo no creo en la psicología, habría que preguntarse en qué específicamente es lo que no creen, porque incluso dentro de la psicología existen diferentes corrientes y ramas del estudio de la psicología que tienen de pronto enfoques diferentes. Claro. Entonces hay algunos enfoques que sí hay que reconocer que de pronto no son muy compatibles con la fe cristiana, pero hay también enfoques que sí son perfectamente compatibles con la fe cristiana. Entonces, tal vez alguien tuvo una mala experiencia con algún psicólogo que de pronto no compartía la fe o la religión, no sé, que incluso aunque el psicólogo no comparta eso, siempre debería ser respetuoso, ¿no? Obviamente hay profesionales que no lo hacen, pero de pronto alguien tuvo una mala experiencia y por eso de pronto se generaliza que todos los psicólogos Sí. están en contra de la fe o cosa por el estilo, pero en realidad no es así, no es así. Como digo, ¿Sabe? es un tema bastante amplio. Claro, mi hija a mí me ha contado un poquitito que ella nos dice, a nosotros siempre nos echan en el mismo saco.
Dice, a todos los ujú, psicólogos lo echan en el mismo saco. Hablan de psicólogos y ya tienen como un prospecto, digámosle así. Es de esta manera. Bueno, y así también lo podemos ver, no solamente con los psicólogos, sino también con otras profesiones, ¿verdad? Que siempre exacto. ya tienen tildado a una persona, o en este caso una profesión, por, ya, psicólogo es de esta manera, profesor es de esta manera. Pero sin embargo, nosotros hoy en día vemos, como bien dice usted, según de la perspectiva en cuanto a cómo se va a llevar este tema. O yo estuve, bueno, a mí me gusta mucho, soy busquilla, me gusta mucho indagar muchas cosas. Y qué Ujú, importante es ver que la consejería bíblica, bueno, estando en el Instituto Bíblico, a nosotros nos enseñaron también psicología como lo que es la consejería bíblica, pero también estando en un instituto secular, porque trabajé por muchos años con niños, entonces tuvimos que también tener la psicología de desarrollo para poder ver el crecimiento de los niños, ¿verdad? Y ver todo aquello. Entonces, como bien dice usted, hay una diferencia tal vez en muchas cosas y lo importante de hoy en día, cuando vemos almas que están destruidas completamente, personas que están con moretones, pudiésemos decir en otras palabras, con heridas muy profundas porque el pasado todavía está atormentando y usted le habla de Cristo y ellos dicen, pero no pasa nada, estoy igual, otra vez vuelvo. La depresión que hoy vemos habitualmente, incluso en pastores. O sea, ujú, ¿qué nos queda decir en otras palabras? ¿Cómo podemos verlo? Es necesario hoy en día esta consejería que muchos la han tomado como chisme más que otra cosa, porque eso es verdad que dentro de las iglesias podemos ver más que una consejería, una ayuda necesaria para las personas. La gente llega, va a contar tal vez sus situaciones y lamentablemente se ha encontrado con muchas carencias, pudiésemos decir, de los mismos consejeros. ujú, ujú. Sí, lo que yo creo, mi hermana Jennifer, es que en la iglesia, especialmente en el liderazgo de la iglesia o aquellos que están haciendo consejería, deberían de alguna forma prepararse también en el conocimiento de la mente humana, de cómo funciona la mente del ser humano, de qué conlleva una depresión clínica, por ejemplo, ¿no? Eh, entender que en ocasiones, por ejemplo, las depresiones no son solamente exógenas, es decir, con base a los problemas, a las cosas que hacemos, sino también endógenas, es decir, parten de nuestra biología, a veces nuestros Claro, neurotransmisores no funcionan de forma correcta. Entonces, todo eso se debería tener presente también el momento de hacer una consejería. Entonces, tener ciertos principios de psicología clínica, especialmente de psicoterapia, del conocimiento de la mente humana, es muy importante. En mi caso, yo podría comentar precisamente que yo primero fui pastor y con base precisamente en la necesidad que yo veía de poder abordar más profundamente o servir mejor a las personas a quienes aconsejaba, sentí la necesidad de estudiar psicología y estudié la profesión. Al inicio era por mi ministerio, con el tiempo y por algunas razones hoy estoy ejerciendo a tiempo completo la profesión, pero en el inicio era simplemente como una herramienta para mi ministerio. claro. Bueno, y eso también lo podemos ver, porque bien le dio como al punto. La psicología es una herramienta, ¿verdad? Es una herramienta Exacto, y esto va exacto. a complementar aún más lo que es consejería bíblica. Entonces, si Ujú, se usa esta herramienta, va a ser muy útil para lo que, bueno, en este caso como pastor, ¿verdad? Usted aconseja dentro sobre todo de matrimonio, porque eso es lo que estamos viendo bastante, ¿verdad? Un desorden dentro de los hogares, ya sea con los niños que tienen algún tipo de problemas. No tan solo lo pudiésemos decir de una forma espiritual, sino también muchos en la forma cognitiva, también, ¿verdad? Y hoy ujú, día ujú, o sea, vemos muchas cosas que pudiésemos decir que esta herramienta es necesaria en este tiempo.
hoy más que nunca es más necesaria con todo lo que estamos viendo en cuanto a las ideologías de género, con todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Con estos movimientos que se están entrando en el sistema y donde vemos niños que hoy verdaderamente están, a ver, lo pudiésemos decir de esta manera, mal enfocados y cristianos mal enfocados también. O sea, también lo pudiésemos decir. Mira, mi hija no es con una fe así que pudiésemos decir, ¿verdad? Ella sí tiene el deseo de poder trabajar para los niños, para los jóvenes. Pero en cuanto a lo que es la parte espiritual, ella dice que no es muy difícil para ella, pero es por su creencia, en otras palabras. Es más que nada eso. Pero sí dándole a los niños en lo que ellos necesitan, dándole, ¿verdad?, esa facilidad para que ellos puedan avanzar. Ahora, si nosotros vemos la parte secular, ¿verdad? Yo muestro a mi hija porque ella trabaja en un colegio, pero lo que es la parte de iglesia, esa nos gustaría mucho saber más de aquello, en cuanto a cómo sirve esta herramienta de la psicología. Por ejemplo, yo quiero comentar un poco lo que a mí me sirve, ¿no? Dentro de estas ramas y corrientes que le comentaba, psicoterapéuticas, existe la que se conoce como terapia cognitiva conductual. ¿Mm? La terapia cognitiva conductual parte de un principio, que nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos de las cosas, de alguna forma determina o influye en nuestras emociones, y nuestras emociones y nuestros pensamientos influyen en nuestra conducta, ¿no? Esa es la teoría de la terapia cognitiva conductual. Ahora, ¿qué sucede? Que yo como cristiano, cuando tengo que trabajar esto con un cristiano, sea un hermano de la iglesia o con un paciente que sé que es cristiano, obviamente tenemos una base en común para trabajar en la reestructuración de los pensamientos. Es decir, en la terapia cognitivo-conductual lo que se dice es que a veces hay pensamientos o ideas que no son racionales, son irracionales, que no están de acuerdo a la realidad, y son esas ideas, esos pensamientos los que nos causan muchas veces ansiedad o depresión o algún otro problema emocional. Claro. Como es, el objetivo del psicoterapeuta tiene que ser ayudarle al paciente a reestructurar estos pensamientos de forma racional. Entonces, yo como cristiano y consejero también, tengo ahí todas las herramientas en la Biblia, en la palabra de Dios, para guiarle a la persona que estoy aconsejando o a mi paciente, como dije, a que reestructure sus pensamientos de acuerdo a su fe. Claro. Y obviamente, entonces ahí tenemos la gran ventaja como cristianos que sabemos que al estructurar nuestros pensamientos de acuerdo a la palabra de Dios, eso va a influir en nuestras emociones y en nuestra conducta. Entonces es un trabajo conjunto, como digo, la terapia cognitivo-conductual y la palabra de Dios trabajando en esto, en cambiar la conducta, cambiar las actitudes y las emociones de las personas. Entonces para mí es un complemento bastante bueno para llevar esto, ¿no? Para poder llevar en este caso a la ayuda necesaria en cuanto a las personas. Em, bueno, Exacto. nosotros tenemos algunas preguntas igual que nos llegaron, porque bueno, Ujú. hay algunos que obviamente saben, o tienen una idea en cuanto a lo que es la psicología cristiana, que le llaman algunos. Entonces, me preguntaban, para que le pudiese preguntar a usted, que si acaso existe verdaderamente esto de la psicología cristiana, si verdaderamente existe o no existe, es algo real o no. Yo diría que no, me explico. La psicología es la psicología. ¿Qué es la psicología? El estudio de la mente y el Sí, comportamiento sí, del ser sí, humano. Eso es la psicología. Entonces es como decir la medicina. La medicina es el estudio del cuerpo humano, cómo claro, funciona, cómo se puede. Y no hay una medicina cristiana, es la medicina. Entonces yo creo que la psicología es la psicología. Pero dentro de las ramas y todas estas corrientes de la psicología, puede haber un enfoque que parta de los principios cristianos, especialmente en psicoterapia. Y claro, sería como una subdisciplina dentro de la psicología
que se adaptaría más a la consejería cristiana sería. Pero no lo llamaría psicología porque la psicología es algo mucho más amplio que Claro. solamente consejería. Y ese es uno de los problemas, ¿no? Que a veces las personas escuchan psicología, asumen esto, asumen a alguien dando consejos a otra persona, pero la psicología es un tema mucho más amplio. Es estudiar todo lo que es el comportamiento humano y la mente humana en No, diferentes y contextos, ¿no? inmediatamente cuando dicen, o cuando en el caso, por ejemplo, en el colegio, cuando se le deriva a un psicólogo, inmediatamente dice, pues yo no estoy loco. No sé si, Ujú, si ujú. ha pasado que inmediatamente Claro. comienzan con o sea, ya desde esa perspectiva, pero si yo no estoy loco, yo soy una persona común y corriente, solamente que tengo algo que está sucediendo conmigo, pero ese también es podemos decir como mitos, ¿verdad? Que no son Sí. verdaderos. Son prejuicios que a veces la gente tiene, ¿no? Porque de alguna forma no se ha sociabilizado tanto, no se ha informado todo lo que un psicólogo puede ayudarnos, que solamente se ha visto esa área de un psicólogo tratando trastornos mentales. Claro. Pero no solamente es eso, ¿no? Hay muchas áreas de nuestra vida que tener una conversación con un profesional de la salud mental nos puede ayudar en muchas áreas. Y no quiere decir que estemos mal. A veces necesitamos una opinión externa sobre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras relaciones. Es importante, ¿no? O sea, de alguna forma todos en algún momento tendríamos que ir a hacer un chequeo de nuestra salud mental, así como cuando vamos de vez en cuando al médico para saber solo cómo estamos, ¿no? Chequear nuestra salud. Sí, y hoy más que nunca, bueno, después de esto de la pandemia, yo creo que ahí hubo harto en cuanto a lo que es la salud mental. Sí. Nos encontramos con muchas cosas, y donde, bueno, nosotros también lo comentamos esto, con mi hija, y ella también me hablaba acerca de esto, que esto fue como que gatilló en cierta manera, que la gente hoy en día necesitar aún más el poder ir al psicólogo y poder también allí, ¿verdad?, ver todo lo que está sucediendo, sobre todo esto de la ansiedad, de la depresión que se vio bastante, y que todavía, bueno, se está viendo. Mire, quiero contarle que nosotros tenemos una mensajería instantánea donde allí nos llegan preguntas, nos llegan saludos, y tenemos a nuestra hermana Isabel Pacheco junto a nosotros y nos dice: saludos cariñosos, mi amada hermana Jenny y Pastor Hugo desde Santiago de Chile. Está nuestra hermana, allí nos está escuchando, y dice que Dios los use, haya mucha claridad y entendimiento. Y aquí nos hace inmediatamente una pregunta: ¿depende de qué terapia y qué raíz ideológica si es compatible con la fe cristiana o no? No sé Ujú. ¿se Sí, entiende? me imagino que la pregunta es de qué corriente psicológica puede ser compatible con el cristianismo y ¿Mm? cuál no. Sí, es algo que yo comentaba. Hay corrientes psicológicas o psicoterapéuticas como la terapia cognitivo-conductual que de alguna forma en lo espiritual sería neutral, no tiene una valoración de lo espiritual, sino simplemente, como decía, es una estructuración de nuestros pensamientos. Entonces eso como cristianos es muy compatible, porque precisamente la Biblia dice que renovemos siempre nuestra mente, ¿no? Y nos acoplemos a la palabra de Dios. Entonces, Claro. por ejemplo, esta es una corriente que es muy compatible. Personalmente me gusta también la logoterapia. La logoterapia es una corriente que busca solucionar, o mejor dicho, ayudar en los problemas emocionales con base a encontrar el sentido de la vida, el propósito de la vida. Ya. Es una corriente elaborada por un psiquiatra que se llamaba Viktor Frankl, que fue prisionero en campos de concentración nazi. ¿Mm? Cuando estaba en los campos de concentración nazi, él se hacía esta pregunta: ¿por qué algunos de esos prisioneros se suicidaban y por qué a otros no? ¿Por qué algunos perseveraban estando en esas condiciones de vida? Claro. Y él llega a la conclusión de que aquellos que tenían un propósito, un sentido, un por qué hacer las cosas, eh, tenían el ánimo para perseverar. Entonces, Víctor Frank desarrolla la logoterapia y escribe un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que dice que todo aquel que tiene un propósito, un sentido, puede enfrentar sus problemas emocionales. Entonces, para mí es tan importante esto, porque precisamente en mi caso particular, lo que a mí me ha ayudado a superar problemas emocionales
es tener un sentido, y mi sentido obviamente es Jesús, es el Claro, reino de Dios. sí, Entonces, entiendo precisamente este principio porque conozco el sentido de la vida. claro. Entonces, para mí es una herramienta terapéutica bastante fuerte, por ejemplo, la logoterapia, ¿no? Y así otras corrientes también. Bueno, ella también nos dice, sigo porque como ya nos había hablado, dice, exacto, la psicología del desarrollo es necesaria para la evaluación en educación, por ejemplo, pero dice también acá una pregunta, ¿hay neurotransmisores o hormonas involucradas en el comportamiento? Claro, claro que sí. Precisamente los neurotransmisores y las hormonas, muchas de ellas están para guiar especialmente nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, en el cerebro tenemos neurotransmisores como la serotonina, que nos ayuda con el bienestar emocional, la dopamina, que es el neurotransmisor del placer, por ejemplo, la oxitocina, que es el neurotransmisor que nos ayuda en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, cuando se generan uno de estos neurotransmisores es porque una conducta nos gusta. Si se genera dopamina en nuestro cerebro es porque estamos haciendo algo que nos causa placer. Claro, Y por eso después repetimos esa conducta. Porque por la descarga de dopamina que tenemos en el cerebro. Así empiezan las adicciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que hacen los neurotransmisores, las hormonas, hormonas como el cortisol ¿mm? o la adrenalina, por ejemplo, son hormonas que como actúan en casos de miedo, de temor o de Sí, sí, sí. peligro para ponernos precisamente alertas al peligro, al temor. Entonces, influyen en nuestro comportamiento. Y por eso es que cuando hay mucho de eso estamos estresados, Sí. ¿no? Precisamente por Eh, eso. Tenemos también a nuestra hermana Natalie Ortega. Dice, muchas bendiciones, hermana Jennifer, junto a nuestro pastor Hugo. Que Dios le use y guíe con poder desde Rancagua, Chile. Están en sintonía nuestros hermanos. Tenemos a nuestro hermano Rudy Limarí. Dice, Dios le bendiga, amada hermana Jennifer y pastor Hugo. Un abrazo desde la Unión. Recién en sintonía, dice él. Aquí nos envían muchos stickers. Esta mensajería llega y llega y llega. Está todo llegándonos Mm, mensajes. qué Nuestra bueno, hermana hay una Natalie buena dice... audiencia entonces, ¿no? Sí, nuestra hermana Natalie Ujú. Ortega dice, consulta a mis hermanos, he escuchado que la psicología se fundamenta en el yo y en alcanzar la satisfacción. He aquí mi consulta. La palabra de Dios nos enseña que no debemos satisfacer el yo, que es el ser pecado, y dejar que Cristo crezca. ¿Cómo podría ser compatible? Bendiciones, nos dice la hermana. Dios le bendiga a mi hermana. Y es que ahí precisamente partimos de una premisa errada, porque la psicología no se fundamenta en eso. Claro, De pronto, alguna rama psicoterapéutica, no sé, se me viene a la mente un poco el psicoanálisis de Sigmund sí, Freud, sí, pero eso es una pequeña rama dentro de la psicología que actualmente incluso son muy pocos profesionales quienes siguen el psicoanálisis, ¿no? mm, Hay muchas otras ramas que son de alguna forma más científicas o con más de evidencia, el psicoanálisis. Entonces, ese es el problema, ¿no? A veces se parte por algo que se escuchó de la psicología y se generaliza. claro, Toda la psicología es así, todos los psicólogos van a decir que es parte del yo y todo eso. No, eso de pronto es una estructura de la personalidad freudiana, pero no todos los psicólogos dirán eso. Yo mm, soy psicólogo y como cristiano yo sé que precisamente esta actitud de entregarse, de darse a los demás, incluso nos da un sentido, nos da satisfacción, nos da incluso el sentido de trascendencia, de trascender a nosotros mismos, y eso es más productivo para el bienestar emocional claro, que preocuparse en el yo. Entonces, por eso es que depende, ¿no? Depende del enfoque psicológico. justamente. Bueno, nuestra hermana sigue, dice, como señaló el pastor desde la psicología conductual, ¿podría la herramienta de la psicología hacer un impacto en el comportamiento humano si la Biblia nos enseña que solo Dios con su palabra puede cambiar y transformar su vida? Ahí van, pero fuerte la pregunta. Sí, entiendo. Mi hermano, o sea, hay que ser también realistas, ¿no? ¿Mm? Hay muchas personas que han dejado el alcohol solamente con ir a Alcohólicos Anónimos. ¿Mm? Y esto, entonces, no quiere decir que sea negativo, Claro, es positivo. Hay personas que han cambiado su vida con base a ciertos programas seculares. ¿Ok? Lo que esto no les da, obviamente, es la salvación, claro, es una regeneración, un nuevo corazón. Eso sí, lo hace solamente la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios está para el propósito para el que vino la palabra de Dios, que es cambiar nuestro corazón, enseñarnos la salvación, que es en Jesús, la vida eterna y todo esto. Obviamente que sí.
Para eso es la palabra de Dios. ¿Mm? Pero hay otros aspectos de la vida que Dios puede usar otro tipo de estrategias. Así como usa la medicina para sanarnos de alguna enfermedad, a veces usa también ciertos conocimientos de la psicología para cambiar la conducta. Por ejemplo, mi hermana, la Biblia no nos enseña cómo tratar un caso de trastorno de déficit de atención y hiperactividad en un niño. Entonces, ¿cómo buscamos en la Biblia versículos que nos ayuden a eso? La Biblia no nos Así es. ayuda a tratar un trastorno obsesivo compulsivo no sé, de cualquier tipo. Entonces, tenemos que hacer uso de otras herramientas en esos Claro. casos, ¿no? Por eso yo le decía que la psicología en este caso es una herramienta, nos ayuda para poder, en el caso, bueno, yo estuve, como dije, estuve trabajando muchos años con niños y donde bien decía usted, a ver, sobre todo la conducta. Esta conducta que es disruptiva y donde vemos que, en verdad, que de qué manera podemos ayudar a ese niño. Entonces aquí tenemos la herramienta con la psicología. Nosotros se nos enseñó, como dije, tuvimos en los 3 años, tuvimos también clases en cuanto a lo que era en la psicología de desarrollo para poder también ayudar a nuestros niños. Entonces, por lo tanto, es importante, por eso yo abogo por la psicología para que usted sepa. Tenemos muchas más preguntas acá también que dice, no sé si me está escuchando, pastor, porque quedó como parece que no me está escuchando, algo sucedió. Ah, ya, ya. Vamos a una pausa musical y estamos de vuelta. Ya, muy bien, muy bien. Vamos a una pausa musical y ya estamos de vuelta entonces con nuestro pastor. Tuvo un pequeño problema, así que ya estamos ya de vuelta. Estás escuchando Radio Mi Momento con Dios. Estás en sintonía del programa Entre Cristianos, una conversación necesaria, en la voz de la hermana Jennifer Carola. Perdón, hermana, tuvimos un corte de luz. Aquí en Ecuador estamos teniendo cortes de energía eléctrica. Está decretado por el gobierno y nos están a veces interrumpiendo un poco las actividades. Ya, bueno, estamos de vuelta entonces con el pastor Hugo y él nos pedía, bueno, disculpas por lo que está sucediendo. Acá en Chile igual han habido algunos, por el viento, hemos tenido bastante viento, el clima ha cambiado. Estamos en primavera acá en Chile, pero parece que no estuviésemos en primavera, parece que hubiésemos vuelto al invierno, muy, muy helado igual, sobre todo para estos lados del sur de Chile. Entonces seguimos, mire, dice nuestra hermana Isabel, también se requiere la psicología para detectar neurodivergencia y eso no es locura. Locura es un término que ya no se usa, ¿no? Eh, ese término es como bastante perjudicial porque se usa como para estereotipar a ciertas Claro, personas que tienen un trastorno mental, sí, cuando de una u otra forma todos en algún momento podemos experimentar problemas emocionales, claro. ¿no? Nadie está exento de esto, de en algún momento tener un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión. Entonces, preferiría no usar ese término, pero claro, neurodivergencia es un síntoma de que algo no está andando bien en Sí, nuestro, sí, sí. en nuestro cerebro y hay que buscar obviamente alguna solución, ¿no? Eh, Tenemos también a nuestro hermano Cristian Valdebenito, él es de Cartagena, de la quinta región, y dice, bendiciones, Ujú. hermana Jenny, consulta al pastor Hugo. Yo como guardia, dice, siempre nos exigen exámenes psicológicos, pero generalmente siempre es más un interrogatorio. ¿Esto es parte de la psicología? Claro, me imagino que como guardia de seguridad lo que se requiere es una evaluación de su personalidad y tal vez lo que quieren tener es identificar si existe alguna tendencia como a actuar con violencia
o no sé, a veces rasgos de nuestra personalidad que podrían afectarnos en el desempeño de nuestro trabajo. Entonces, sí, es válido, ¿no? El tener que hacer este tipo de pruebas también. Bueno, esto sí se genera casi en la mayoría de los trabajos hoy en día, como bien dice, para poder ver la personalidad de cada uno en este caso. A nosotros generalmente se nos hacía una vez al año el test psicológico en el colegio. Para ver Ujú, igual ujú, ujú. cómo estábamos, porque verdaderamente es cansador trabajar con niños. Entonces, muchas veces esas reacciones que no debiésemos tener, como por ejemplo en el caso de educadores, a veces se veía que los educadores estaban estresados completamente y por lo tanto no iban a rendir bien, ni tampoco iban a tener no iban a ser afables con los niños. Y Ujú, obviamente el ujú, colegio para eso también hacía todo este tipo de test. En cuanto, una ujú, vez al ujú. año teníamos nosotros esto. Aquí siguen las preguntas, dice, hola, ella es una hermana de Curicó, se llama Anita. Y dice, hola, hola pastor, una pregunta, ¿es necesario siempre que uno va al psicólogo que le repitan siempre lo mismo? No, 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 no. Yo por eso a veces digo que de pronto algunos hermanos han tenido malas experiencias con profesionales de la salud mental, pero no es esa la idea, porque un profesional de la salud mental debería tener un programa, un plan para trabajar con cada paciente Claro, y para que en cada sesión se pueda evaluar si se está avanzando o qué cosas nuevas se tiene que ir trabajando. Se tiene junto con el paciente plantearse objetivos y metas hacia dónde vamos a caminar para que el paciente también pueda identificar que está caminando, está avanzando y no se trata solamente de decir lo mismo y lo mismo, ¿no? claro. Yo digo que son experiencias tal vez malas que se haya tenido Y por con lo algún mismo, psicólogo. como dice usted, que como tuvieron mala experiencia, hoy en día recriminan un poco esa parte donde dicen, no creemos en los psicólogos. Ujú, Como, ujú. como vuelvo a reiterar, los echan todo al mismo saco, Así es, sin a lo así es. mejor evaluar lo que hace cada uno de ellos. Eh, Exacto. Ujú, También ujú. acá nos dice, ¿la racionalización o inteligencia emocional es semejante al dominio propio? Lo que habla la Biblia acerca del dominio propio. Sí, sí, la diferencia sería que nosotros sabemos que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, Claro, ¿no? El Espíritu Santo es quien produce en nosotros este hecho también de poder gestionar nuestras emociones. Lo que secularmente podríamos conocer como esta inteligencia emocional, porque ¿qué es la inteligencia emocional? Es precisamente esta habilidad de poder gestionar nuestras emociones, claro, de que nuestra mente esté por sobre nuestras emociones y no que sean las emociones las que nos gobiernen y nos dominen, sino poder racionalizar las cosas y actuar de acuerdo a la razón. Eso es la inteligencia emocional. Como yo digo, como cristianos tenemos la ventaja de que Dios mismo promete hacer eso en nosotros si estamos dependiendo de Él. mm, Entonces, pero a la práctica sería lo mismo, ¿no? claro. Dice, no dudo que la obra la hace principalmente el Espíritu Santo. Debemos razonar y dice y decidir cómo actuar con más sabiduría. Claro, si nosotros nos enfocamos un poco más en la parte espiritual, sabemos que el Espíritu Santo es el que termina la obra y el que sigue perfeccionándonos, ¿verdad? Bueno, aquí han llegado varios comentarios también. A ver, espérenme un poquitito porque también en otras están hablándose entre sí. Así como también están consultando. Dice, la gente dice despectivamente locura, pero bien lo dice usted, pastor, que no es así. Nuestra hermana, la quien nos había preguntado antes acerca de la... Nuestra hermana Sí, Isabel sí. nos dice, entonces, está confirmando lo que usted está diciendo. Bueno, Ujú. también nuestra hermana Juliana Flandes nos saluda desde Valdivia y dice que ella está escuchando atentamente todo lo que usted está hablando. Bueno, eso tenemos hasta el momento en cuanto a lo que es la mensajería. Como dije, están hablando ahí también entre ellos, pero no sería bueno
Pastor, yo no sé, ¿qué le parece a usted el arte de aconsejar bíblicamente del psicólogo? Bueno, él es consejero cristiano y también psicólogo Larry J. Craft. ¿Qué le parece este libro? Usted no sé si Ujú. lo ha leído en alguna ocasión. Creo que alguna vez lo revisé o algo así para algún taller o algún seminario, pero no tendría mucho que decir en realidad. Ya, Me parece que cuando se trata de aconsejar, sí está bien aconsejar bíblicamente. O sea, ahí no habría ningún problema, ¿no? Si yo claro. voy a aconsejar, tengo que aconsejar de acuerdo a la Biblia, porque soy pastor, son mis convicciones y es lo que mi deber hacerlo con las personas. Pero como he dicho, la psicología no es solamente eso. Y ahí es cuando muchas personas se confunden un poco, ¿no? La psicología es mucho más que solamente aconsejar. De hecho, incluso un psicólogo ni siquiera debería aconsejar. El papel de un psicoterapeuta es que la persona mismo vaya descubriendo cuál es la decisión que debe tomar. Sí, Un psicólogo, un psicoterapeuta no puede imponer principios, ni prejuicios, ni filosofías, ni religión claro. a un paciente. Entonces, ahí es cuando yo digo que tal vez alguien tuvo malas experiencias porque se encontraron con psicólogos que les dijeron algo que no estaba de acuerdo a su fe. Entonces, yo pienso que ahí el problema estuvo en ese profesional, porque uno de nuestros principios no es aconsejar, sino más bien guiar a que cada persona Sí, sí, encuentre sí, su, sí. su, su propósito, su decisión. Entonces, sí, sí hay personas que son cristianas, el psicoterapeuta, aunque no sea cristiano, debería mantenerse neutral en ese punto. Pero es diferente la consejería cristiana porque en la consejería cristiana un consejero sí necesita aconsejar. Sí, a Claro. veces sí hay que decirle a las personas lo que tienen que hacer con base en lo que la palabra de Dios dice. Pero entonces es diferente la consejería bíblica a una sesión de psicoterapia. Claro. Por eso es que yo siempre digo, ahí está la diferencia. Y no hay contradicción porque no son lo mismo. En la consejería cristiana, yo como pastor, yo tengo que decirle a la gente lo que tiene que hacer de acuerdo a la Biblia. Pero como psicólogo con mis pacientes, yo más bien tengo que ayudar a que cada uno encuentre la decisión que quiere tomar sin imponer nada, ¿no? Mm. Pero claro, yo al inicio siempre les pregunto si tienen alguna fe. Si me dicen que son cristianos, pues entonces sí voy a usar todas las herramientas de la palabra de Dios, Claro. ¿no? Pero entonces, sí, por eso, si es que se trata de consejería bíblica, yo no tengo problema con la mayoría de material que se ha producido hay buenos autores, ¿no? Que son consejeros y todo esto. Nuestra hermana Natalie dice, Pastor Hugo, consulta las enfermedades mentales. Desde el punto de vista psicológico y combinado la fe, ¿serían posesiones, ataques malignos, estado normal de un alma sin Cristo? Ya aquí entramos a otro... ¡Ay! Se nos quedó otra vez el pastor. De nuevo tuvimos un pequeño problema. Un pequeño problema, pero estamos entre cristianos en el programa. Junto a nosotros está nuestro pastor Hugo Vázquez, quien es psicólogo de profesión, y hoy estamos hablando un poquitito acerca de la psicología, ¿verdad? Bueno, aquí hay varios puntos que tratar, si acaso existe verdaderamente la psicología cristiana. Se nos cortó un poquitito, por eso estaba un poquito Sí, sí, hablando de sí. nuevo. Em, Ajá. y vuelvo a hacer la pregunta entonces. Dice nuestra hermana, consulta sobre las enfermedades mentales desde el punto de vista psicológico y combinando la fe. ¿Serían posesiones, ataques malignos, estado normal de un alma sin Cristo? Yo creo que son cosas totalmente diferentes, ¿no? Una cosa es una posesión demoníaca, que ya es Sí, un fenómeno espiritual, ¿no? Que a la práctica se suele manifestar de forma similar a ciertas enfermedades mentales, como la esquizofrenia, por ujú, ejemplo, ¿no? Se podría decir que el síntoma sería algo similar, que aparentaría una enfermedad claro, mental, pero no es lo mismo. Estamos hablando ya de otro tema, el tema espiritual, de una posesión demoníaca. Pero también hay enfermedades mentales que solo son eso, enfermedades mentales, como una personalidad disociativa, sí, que antes se llamaba múltiple personalidad, o la esquizofrenia,
cuando alguien esté escuchando voces o viendo algo que no es real, que es solamente una enfermedad mental, porque a veces nuestro cerebro también nos juega ese tipo de pasadas. Entonces, ¿y cómo sabemos que solamente es algo mental? Porque los medicamentos ayudan a calmar los síntomas. Claro. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Hay enfermedades mentales, hay trastornos mentales que, como digo, de forma externa podrían aparentar que son una posesión demoníaca. O hay posesiones demoníacas que igual podrían aparentar una enfermedad mental, pero es una posesión demoníaca. Entonces, yo creo que la labor es precisamente saber discernir eso. Y por eso es que los pastores y los líderes deberían tener bastante preparación en esto hasta para poder identificar. Mi principio en este caso siempre ha sido primero descartar cualquier enfermedad natural Claro. para luego considerar algo sobrenatural. Mm. Pero si descartando algo natural se puede solucionar el caso, pues no hay necesidad de recurrir a algo espiritual ahí, ¿no? Porque esto pasa también con lo que es la epilepsia, ¿verdad? Donde cuando, bueno, para las personas que tienen epilepsia se produce esto, ¿verdad? Donde su cuerpo se queda rígido y donde comienza a botar un espumarajo y todo eso. Pero en varias ocasiones ha pasado, que bien dice usted, que como no hay un discernimiento y no hay un saber, se ha quedado como que si hubiese sido un espíritu nada más y sin embargo, ya sea el niño o la persona, estaba sufriendo verdaderamente un ataque epiléptico, o sea, que eso le pudo haber producido la muerte. Sí, de hecho hay casos así, ¿no? Que no se les ha proporcionado el tratamiento médico que se necesitaba Claro. precisamente por alguna creencia espiritual, ¿no? Sí, y generalmente esto sucede, bueno, y es un tema porque los líderes, cuando se ve todo esto, en vez como bien dice usted, de poder tener una enseñanza, de poder tener una búsqueda tal vez aún más, porque sabemos lo que estamos viviendo hoy en día y con muchas enfermedades que se están levantando, ¿verdad? Y sobre todo lo que es en la salud mental. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que se les ha enseñado que todas estas manifestaciones que pudiesen ser, ¿verdad? No se tratan de enfermedades naturales, sino que son espíritus, demonios y cuántas cosas más. Y vuelvo a reiterar, y como producto de todo esto que ha generado que los niños hayan tenido que llegar al hospital, donde en el hospital sí le han encontrado, ¿verdad? Que hay algo que está generando, ya sea lo que es la epilepsia, por ejemplo, en este caso. Por eso yo se lo hago saber porque lo sé desde muy cerca. Lo sé desde muy cerca. Y entonces, bueno, los pastores le decían que no, que esto era solamente un demonio que quería apoderarse y todo, pero verdaderamente el pequeño estaba con problemas de epilepsia. Y que tuvieron que hacer un tratamiento para eso. Entonces, es tremendo igual esto porque la falta, ¿verdad?, de conocimiento y la ignorancia muchas veces de querer ver todo demonio, todo espíritu, entonces ocasiona todos estos errores que son garrafales, pudiésemos decir, porque podía haber muerto ese pequeño. Sí, es muy peligroso esto, ¿no? Y es lastimoso, es decir, lastimoso que en muchas iglesias no solamente es con las enfermedades mentales, a veces con cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Claro, Se lo adjudica a veces hasta espíritus. Entonces, no se diga con las enfermedades mentales. sí. Pero eso hace mucho daño, hace mucho daño. Mira, aquí hay una pregunta que nos dice, ¿cuál podría ser un mal consejo de un psicólogo? Por ejemplo, algo que me han contado a mí algunos pacientes que han tenido malas experiencias con otros profesionales es cuando de pronto, como cristianos, están agobiados por alguna tentación, algún pecado, ¿Mm? pero acuden a un psicólogo que no es cristiano, no comparte los principios cristianos, y puede ser que el psicólogo les diga, pero eso no está mal, hazlo nomás, no hay problema, Mm. ¿no? O como un psicólogo que le diga a un joven que está teniendo relaciones sexuales con su novia, y el joven está mal por su conciencia, por el Claro. sentimiento de culpa, y el psicólogo le dice, bueno, no tengas culpa, que eso no es problema, solo protégete, ¿no? Entonces, ese sería un mal consejo porque precisamente el psicólogo está metiéndose ya en la parte moral Sí. de este paciente y está imponiendo sus criterios morales. Mm.
Que de hecho hay psicólogos que lo hacen, por eso digo, a veces han tenido malas experiencias, pero no debería ser ese el caso. El psicólogo en ese caso, por ejemplo, tendría que pensarse que si a este chico le dan problemas de culpa, es porque está teniendo un problema con sus principios y sus valores morales. Claro. Entonces él tendría que orientarle a que él tiene que actuar de acuerdo a sus valores para solucionar su problema de culpa. Ese sería lo común, pero como digo, lastimosamente hay de todo, ¿no? Hay de todo en En la los viña del Señor. profesionales. Así es, así es. Bueno, acá también nos cuentan, hay un caso de una niña a la que le reprendieron su autismo. Exacto, te cuenta. El Ah, autismo ni siquiera es una enfermedad, el autismo es una sí, condición sí, sí, de sí. las personas. Entonces, Eh, es es tremendo. ¿Usted piensa que el conocimiento cristiano es retrógrado y un poco cerrado, pastor? ¿Qué piensa usted de eso? en algunos sectores. Son algunos sectores. O sea, tampoco podríamos Claro, generalizar. como echarlos a Hay todos. muchas iglesias muy buenas que saben aprovechar incluso del conocimiento secular y todo esto, y saben que lo primero obviamente es la palabra de Dios, pero entienden que la Biblia no está para enseñarnos ciencia, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces, no están tan cerrados en eso. Entonces hay de todo. Así hay como hay círculos bastante fundamentalistas en esos sentidos, hay otros que no tanto. O sea, en cierta manera hay prejuicio, como bien decía usted, por falta del conocimiento. O sea, hay El desconocimiento en conocimiento. ellos. Por lo tanto, obviamente el pensamiento cristiano va a ser un poco, bueno, en este caso que pudiésemos decir retrógrado, yo creo que sí pudiésemos decirlo un poquitito. Y como bien dice, en ciertos sectores. Pero también, pastor, si hablamos nosotros de psicoterapia, ¿el enfoque cristiano nos sirve para solucionar todos los problemas? O sea, hay que cuidar bien mis palabras porque después me pueden acusar, ¿no? Dios soluciona cualquier problema, Claro. obviamente. Si Dios quiere, Dios puede solucionar cualquier Mm. problema y como Dios quiera solucionar cualquier problema. Pero precisamente ahí está la clave. Dios puede curar y puede curar de la manera que Él quiera curar. Y no siempre será solamente a través de una consejería bíblica. Otras veces usará herramientas de algún tipo de psicoterapia para ciertos problemas. Yo mencioné Claro. hace un momento un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. No vamos a un niño a llenarle de versículos bíblicos para tratar Claro. eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, hay condiciones de la mente que Dios puede usar también incluso las técnicas psicoterapéuticas. Aquí nos dicen, excelente programa, mis hermanos, gracias por contestar cada duda y desconocimiento. Así que le agradecen a usted, pastor, por estar con nosotros y poder ayudarnos también en todo esto, porque verdaderamente, como vuelvo a reiterar, nosotros como cristianos estamos ignorantes a todas estas cosas y creo que es importante, bueno, en cierta manera yo era igual un poco retrógrada. Y cuando mi hija comenzó a estudiar, cuando ella dijo yo quiero estudiar psicología, después ella traía varios puntos que a mí me dejaban como que en cierta manera me abrieron un poco, o me abrió un poco los ojos para poder entender un poco más y poder ver que verdaderamente ella me decía, si nosotros no estamos para sentarnos y decirte, esto es lo que tú tienes que hacer. Yo te aconsejo esto, yo esto. No, nosotros vamos a guiar a aquella persona para que pueda ella solucionar la dificultad en la que se encuentra. Y ella, claro, como le enseñaron todos, bueno, yo creo, mire, pastor, yo creo que como nosotros sabemos que todos estos psicólogos, psiquiatras son ateos, entonces nosotros los vamos por ahí. Ese es ese es el cuento. Entonces, sabiendo que ellos, ¿verdad? Ya sea todos estos autores que han hablado acerca de la psicología, nosotros no vemos a ninguno que crea en Dios, o sea, generalmente ellos son ateos. Entonces, yo creo que por ahí va para todos los cristianos, que como que de esa manera usted inmediatamente se cierra.
se cierra a todo esto. Pero ¿cómo yo, que soy un hijo de Dios, voy a ir al psicólogo? Inmediatamente uno dice eso. Entonces, claro, y ella me hacía ver, pero mamá, es necesario porque hay muchas cosas que el transcurso de la vida van, ¿verdad? Haciendo que nuestro día a día sea muy difícil por ya sea heridas que han quedado allí, que sobre todo, por ejemplo, si lo podemos ver en un matrimonio, ¿verdad? Que comenzó bien, que fue todo muy, muy hermoso, pero llegó en un momento dado donde hubo un quiebre, donde tal vez se originó ya sea adulterio de una de las dos partes, donde hay un quebrantamiento, donde después, ¿cómo en este caso, lo primero que a usted le dicen en cuanto a lo que es dentro de la iglesia? Aférrese mal, Señor. ¿Y qué hace con todo lo que usted tiene en su corazón? Donde hay tantas cosas que hay que, ¿verdad? Hay que sanar. Que hay que sanar. Y Sí. eso no es de un día para otro. No puedo decirle, yo te perdono, ya sí, yo te perdono, soy cristiana, entonces yo te tengo que perdonar. Estamos hablando de algo que no es fácil. Ujú, ujú. Sí, mi hermana Jennifer, en Romanos 12, el apóstol Pablo dice en algún lugar, lloren con los que lloran y alégrense con los que se alegran. A veces en la iglesia creemos que nuestro propósito es hacerles reír a los que lloran o decirles versículos bíblicos a los Claro. que lloran, pero Pablo dice claramente, lloren con los que lloran. A Mm, veces lo que se necesita es un acompañamiento en el dolor, ¿no? Y entender que no está mal muchas veces estar tristes. Dios nos hizo con emociones por alguna así es. razón. Mm. Y lo que dice Pablo que hagamos es que acompañemos, lloremos, seamos empáticos, ¿no? No todo es para solucionarlo con una oración y algún versículo. Bueno, aquí también hay otra pregunta y dice, si mi hijo que es cristiano y quiere estudiar psicología, ¿qué le diría usted? Eh, o sea, yo no le voy a decir que no, yo soy psicólogo, ¿no? Pero sí me gustaría que esté como fundamentado también en su fe, que tenga Claro. sus valores, sus principios, y que a la par que esté estudiando psicología, vaya entendiendo también lo que la Biblia dice sobre la mente del ser humano y poder ahí hacer un complemento, ¿no? Yo siempre he dicho que hay un complemento porque en la psicología le van a enseñar a conocer al ser humano desde el área biopsicosocial, biológica, psicológica y social. Y lo que la fe cristiana nos aporta es entenderlo también desde la forma espiritual. Entonces ahí viene la integralidad del ser humano. No solamente es biológico, psicológico y social, sino que también es espiritual. ¿Mm? Entonces ir a la par conociendo las dos cosas sería lo ideal. Eh, Pastor, mire, yo estaba viendo la hora y ya son las 6:01. Le estamos robando más de su tiempo. Y si tiene palabras finales y usted quiera, bueno, entregar algo más, sería muy bueno. Si tuviésemos la posibilidad de poder hablar en otro momento, usted me dice después por interno si es que pudiese hacerlo. Muy gustoso porque la verdad de las cosas estamos aprendiendo mucho y de hecho este es un tema, como vuelvo a reiterar, que es muy controversial y que inmediatamente si usted le cuenta a su pastor que está yendo al psicólogo, no hay muy buena, no hay no les gusta mucho. Sí, 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 sí. Sí, entonces Sí. inmediatamente tiene poca fe, no, hay muchas cosas que pueden decir. Así que como hay muchos Claro. prejuicios, mire, por último dice, hay muchos prejuicios, amados, en torno a la psicología, las enfermedades mentales, depresión. Yo por muchos años padecí una depresión severa y por vergüenza que dijeran, pero es cristiana, no lo traté. ¿Y qué más nos dice? Espera, es que se me está yendo, se me está yendo. Fueron muchos años, dice, donde solo Dios me sostuvo. Finalmente los médicos, medicina general, psicólogo y psiquiatra, me comenzaron un tratamiento de psicoterapia farmacológica y además un estudio para una posible esquizofrenia. Pero Dios en una campaña, dice, me sanó por el poder de su palabra, dice una hermana acá en la mensajería. Ujú, ujú. Sí, sí, yo no niego que Dios haga milagros, y Dios Claro, hace milagros, pero Dios usa no solamente lo sobrenatural, en ocasiones usa también lo natural y usa también la ciencia en ocasiones. Pero igual sigue siendo un milagro porque al final Dios es el que permite todo, cualquier cosa. así es, Ujú. así es. Sí, sí, sí.
Así es, pastor. Bueno, yo vuelvo a reiterar, en otro tiempo tenía la mente un poco cerrada, por lo tanto era retrógrada en ese sentido. Y, Mm, y hoy creo que esta es una buena herramienta. Obviamente que uno no puede decir con todo lo que, como bien dijo usted, acerca de la psicología, ¿verdad? Que tenemos muchas aristas para allá y para acá, pero en cuanto a que va a haber un consejo de un psicólogo cristiano, creo que va a ser, si va a un consejo, va a ir con una doble porción, digamos así, en el sentido, ¿verdad?, de que esta persona está llevándolo conforme a la palabra del Señor también. Y eso es bueno, porque eso es lo que usted nos está diciendo hoy. O sea, si yo pregunto, ¿cuál es tu fe? Y si esa persona, ¿verdad?, le va a decir, bueno, yo soy cristiana, usted ya le va a mirar de una manera con un enfoque diferente, por lo tanto, tal vez le va a dar una ayuda más necesaria todavía, usando también la herramienta de la psicología, obviamente. ujú. Sí, Eh, esa es la idea, ¿no? Usar todo para la gloria de Dios a la claro, final. Ujú, justamente. ujú. No sé si tiene, como dije, las últimas palabras que nos quiera hablar, porque sé que también ya usted tiene, le vamos a robar más tiempo, Sí, entonces no queremos ujú, hacerlo. sí. Si no tuviera otras actividades, yo me quedaría aquí hablando de estos temas, me encanta, ¿no? Y agradecido por la invitación, como dije al inicio, me encanta poder tener estos espacios tan lejanos físicamente, pero por la tecnología nos acercamos, Claro, entonces agradecido por eso. Y con gusto para cualquier otro momento que haya la oportunidad de hablar de esos temas, aquí estoy, ¿no? Siempre a las órdenes. ya, Y sí, motivar a las personas también a estudiar un poquito más sobre esos temas y saber que hay muchas cosas que Dios puede aprovechar también y Dios puede usar para, como había dicho, para su gloria y para sanarnos también, ¿no? Entonces, no le tengan miedo de pedir una consulta. Y ya, de pronto, no sé si me deja de comentarles que yo tengo bastante material sobre esto. Yo manejo en redes sociales dos perfiles, un perfil como psicólogo Hugo Vázquez, pero también tengo otro perfil como pastor, y se llama Cibersaulo, se llama mi canal, ya. y tengo también material sobre Biblia, teología y también sobre psicología, si que les interesaría buscar esos temas. Muy bien, porque igual podemos hablar un día acerca de la teología, que también sería muy bueno poder acercarnos, Ujú. porque nosotros tenemos, todos los lunes tenemos diferentes invitados y allí hemos conversado también con algunas hermanas, hemos hablado acerca de las mujeres, el rol de la mujer dentro de la iglesia y también hoy en la noche tenemos a nuestro hermano Kenson que nos está hablando acerca de la guerra espiritual y gracias a Dios hemos tenido buena acogida, pastor. Por eso yo agradezco al Señor porque usted también nos dijo que sí, dijo amén, así que estamos muy contentos por eso. Y usted entonces me dice después por interno, es verdad, si cuál es su tiempo, cuándo pudiese ser, ya para diciembre si quisiese usted, y si puede, Ujú, tal vez ujú. no un día lunes, tal vez a lo mejor pudiese usted otro día, yo también hago el tiempo para poder hacerlo, no hay problema. Pero Sí, sí. usted Ujú. nos avisa entonces. Sí, ahí nos ponemos de acuerdo. Como dije, encantado aquí a las órdenes. Ya, muchas gracias Ujú. entonces por estar junto a nosotros. Le dejamos en libertad para que usted ya entonces siga con sus quehaceres y esperando que tenga una hermosa semana, ¿verdad? Llena, bendecida y que sea útil, ¿verdad? Para todos los que pueda conversar que vayan a conversar con usted. Bueno, usted sea usado entonces por el Señor. Que el Señor le bendiga en gran manera. Ya nos despedimos entonces, pastor, que el Señor le bendiga.